El culto empieza, se crea a partir de 1651, ya se encontraba pintado el Cristo, el Sol y la Luna, y que lo pintó algún negro de Angola, porque el barrio de Pachacamilla era donde se encontraban estos esclavos negros y también indios de Pachacamilla, ¿no? Entonces, digamos que él se le reconoce dentro de la historia, pero no sabemos quién fue, es anónimo, ¿no? El Señor de los Milagros se asocia mucho con los terremotos en Lima, justamente porque se mantiene en pie en los terremotos de 1655 y en los que continúan, ¿no? Lo importante es que se tiene un registro que en 1687 Sebastián de Antuñano, mayordomo de la capilla, decide por un terremoto fuerte en Lima sacar en procesión una copia del Señor de los Milagros. Entonces se tiene un dato histórico sobre esa fecha. Luego tenemos otro terremoto importante, que es de 1746, donde ya se menciona que el Señor de los Milagros viene acompañado en la parte posterior de la Virgen de la Nube. La Virgen de la Nube se coloca en homenaje a quien fue la fundadora del monasterio de las Arenas, la Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo, que era ecuatoriana, que es un milagro que se da en Ecuador. Por eso ese personaje, que a sus pies es un obispo a quien la Virgen de la Nube le hace un milagro. Estos trabajos de restauración se inician primero por una solicitud de las Madres Nazarenas al señor Pedro Jurinovich, director del Museo de Osma, que lo convocan para manifestar su preocupación de lo que estaba pasando con el Señor. El Señor se estaba oscureciendo mucho, ya no se veía, entonces ellas toman una decisión de llamar a una persona que trabaja en un museo que tiene un equipo de restauración, ¿no? Y entonces de ahí ya viene el señor Jurinovich y decide convocar al banco de crédito para ver si tenía algún interés en el auspicio de este trabajo tan importante. Y en este caso se conversa con el señor Luis Nieri, quien ya trabajaba en el banco en la recuperación de todo lo que es patrimonio. Y nos convoca a Álvaro Sandoval y a mí para hacernos responsables de las restauraciones del lienzo y de lo que venga más adelante. Y nos invita a presenciar una llegada de la procesión, un ingreso, que fue el 1 de noviembre del año 90. Entonces estuvimos allí, presenciamos, y por supuesto que nos quedamos desde el punto de vista profesional un poco sorprendidos de cómo se bajaba toda la gente que intervenía, ¿no? Y eso como que era un momento emotivo, cansado de la gente que venía de procesión, entonces eso siempre causaba algún pequeño daño al lienzo. Otra cosa que nos sorprendió mucho fue la altura de las flores, que prácticamente ni se veían al Señor, y estaban cerca al lienzo, y las velas, que también sobrepasaban la altura de un vidrio de protección. Y una vez que lo desmontan, lo ponían en un sitio, y toda la gente que estaba en este momento de desmontar los lienzos del anda, empezó a hacer una cola y pasaban todos, pasaban sus algodones, y lo tocaban, y lo besaban, ¿no? Y ese tipo de cosas que, desde nuestro punto de vista, era dañino, ¿no? Pero nuestro trabajo en ese momento fue observar. Ahí arranca nuestro primer contacto con todo esto, ¿no? Cuando se hace todas las primeras investigaciones que hacemos con Álvaro en el monasterio, hicimos unas pequeñas calas y nos dimos con algunas sorpresas, pero muy pequeñitas, todavía no podíamos hacer mucho. Se plantea que había que trabajarlo, pero para trabajarlo teníamos que llevarlo al Museo de Osma. Ahí teníamos todo el equipo, teníamos el personal que iba a trabajar con nosotros. Entonces se decide retirar el lienzo de las Nazarenas, pero de forma clandestina. O sea, teníamos que sacarlo sin que la gente supiera que iba a salir el lienzo y menos a dónde íbamos a estar. Y eso se hacía por seguridad de la obra y para que, bueno, no se convierta el Museo de Osma en un sitio de devoción, ¿no? Y la gente estuviera ahí todo el tiempo. Pero sobre todo fue por seguridad de la obra. Convocamos a un equipo, ya que era Emperatriz Rodríguez, Alicia Yagui y Brunel Escabia. Todo este personal más nosotros hicimos un grupo. Este grupo hicimos los primeros planteamientos, se hizo toda la parte técnica, porque esto no es un trabajo solo, hay que trabajar con otros especialistas, químicos, radiólogos, que hizo toda esa primera parte de información antes de tomar ninguna decisión. Y después empezó a trabajar en la obra misma, a hacer las pequeñas calas, todo. Empezamos esa parte, todo iba muy bien hasta que empezamos a encontrar que debajo de esa pintura había otra pintura.
Entonces las decisiones se empezaron a poner un poco más tensas. Entonces ahí, cuando estábamos a ese nivel, se paraba. Parábamos cuando teníamos una duda, nos íbamos a nuestras casas. Supongo que cada uno oraba en su casa y le pedía al Señor que le ilumine. Y al día siguiente volvíamos con una solución. Las madres iban todas las semanas para ir viendo los cambios, porque los cambios fueron radicales. Y entonces no dejaron en todos estos meses que estuvimos restaurando, de febrero hasta septiembre, no dejaron de ir una vez a la semana a observar el trabajo. Fueron cambios muy notorios, ¿no? Como el rostro de la Virgen que se volvió más joven, el paño de pudor del Señor que cambió de posición, la María de Magdalena que el pañuelo en vez de tenerlo abajo sube para arriba hacia la nariz. O sea, se acercaba más en realidad al mural. Y estos cambios había que explicarlos, ¿no? Y empezamos por quiénes, por el mayordomo principal de la hermandad, más toda su directiva, ¿no? Esa fue la primera charla que dimos explicativa sobre todos los cambios que se venían. Y luego, cuando se acabó y se entregó, hubo que hacer una conferencia ya a mayor escala en el local de la hermandad, para llegar a ya todas, amadoras, cantoras, a todos los hermanos, ¿no? Fueron como 500 personas a esa conferencia. A pesar de que en algún momento tuvimos que separar la parte de devoción y entender la parte técnica profesional del trabajo, estábamos un poco asustados, ¿no? Nos daba miedo porque estábamos de alguna manera tocando una imagen que es de devoción para todo el Perú. Gracias a Dios, como siempre digo, el Señor en todo momento nos acompañó y nos ayudó. La gente lo tomó muy bien y aceptó los cambios. La Virgen de la Nube, desde el punto de vista profesional, fue mucho más duro, diríamos, ¿no? Porque de pronto una imagen completamente repintada, nos damos con que tiene un repinte que era la Virgen de la Merced, que no coincidía con la devoción y con los datos históricos que teníamos, entonces definitivamente no era. Sí hicieron todas las investigaciones, análisis, radiografías, todo, calas, y nos dimos con que había otro trabajo. Pero la otra que venía abajo, resulta que también le habían convertido en una advocación a la Virgen del Carmen. O sea, lo que hacen, van moviendo los escudos. Y también nos dimos cuenta que tampoco era. Entonces tuvimos que volverle a intervenir para llegar recién a la Virgen de la Nube, a la que vemos actualmente, ¿no? Y que se coincide perfectamente con los datos históricos del milagro de la Virgen de la Nube. La gente lo aceptó bien, ¿no? Me imagino que habrá sido un choque, le tiene que haber sentido a la gente el cambio, porque fue totalmente radical. Salió por la puerta del monasterio a la procesión y gracias a Dios todos eran recibir al Señor con aplausos y algarabía, y lo mismo a la Virgen. El mural del Señor de los Milagros tuvo 2 intervenciones antes que la nuestra. El mural quedó muy mal después del terremoto de 1940 y las autoridades de esa época deciden que había que restaurarlo. Y para ello traen a 2 italianos que están trabajando en Brasil y vienen, hacen una intervención, una rápida intervención que implica un proceso muy largo. Ellos trabajan en el 55 y luego en el 74 nuevamente intervienen el INC a cargo del señor Saldías y la señora Vladimira Supán. Luego el mural igual a cargo de Álvaro y mío, y un equipo nuevo formado por Maruja García y Paula Silva. Somos los que intervenimos directamente en la obra, ¿no? Y contamos inicialmente con la asesoría de Ricardo Morales, un restaurador muy conocido y especialista en todo lo que es mural. Y gracias a él también, en haber participó, ¿no? Y nos ayudó y nos dio algunas ideas que fueron tomadas en cuenta. Se hizo un andamio muy pequeñito, alto pero pequeño, en el espacio donde ahorita solamente está el sagrario, y se tapó con una gran cortina, ¿no? Y se puso una copia, ¿no? Entonces nosotros llegábamos a las 8 de la mañana, 2:04, y entrábamos, solo como anécdota, le voy a contar porque me parece que la madre era había una madre que era la Madre Esperanza, que era muy especial, y nos esperaba con una canastita con dulces y café para nuestro refrigerio, allá adentro, en un costadito, a las 10 de la mañana. Entonces trabajamos ahí encerrados entre las 8 y las 12, escuchando misa y trabajando.
Y después las 12, que ya se retiraba el público, entre las 12 y las 4 abríamos las cortinas y trabajábamos un poco más airados, ¿no? Tenemos por un lado la devoción, que no se la podemos quitar, de todas maneras, porque eso es básico y es lo que le da el sentido principal a las imágenes, ¿no? Pero aparte de esa devoción de esas imágenes es la parte técnica. De todas maneras son 3 piezas muy importantes, 3 obras de arte que forman parte del patrimonio de la nación y que hay que cuidarlas, seamos católicos o no, porque somos peruanos. Y por el hecho de ser peruanos tenemos una responsabilidad frente al cuidado de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Ojalá todos hicieran lo del Banco de Crédito y auspiciaran un poco más las restauraciones. Esta experiencia en relación a la restauración de estas obras, yo creo que nos dejó a todos los que hemos intervenido marcados de por vida, ¿no? Hablando de mí, te puedo decir que mi vida es antes del Señor de los Milagros y después del Señor de los Milagros, ¿no? Una devoción que era familiar, que yo tenía conocimiento, que la escuchaba, ¿no? Pero no era partícipe activamente, se convierte a partir de ese momento en algo que es parte de mi vida. O sea, no me imagino mi vida sin el Señor de los Milagros y las Nazarenas. Ya no me la imagino, ni me la quiero imaginar. O sea, el Señor se mete dentro de mí y me dice, aquí te quedas, y ahí estoy hasta que me boten las madres.